del Señor. Qué bendición, qué bendición es nuestro Dios, que nos da esa frescura todo el tiempo, ese amor, esa gracia de Él constante hacia nuestras vidas. Bendecimos el nombre de Jesús. Y vamos a orar y tomar algo de la palabra del Señor, lo que el Señor quiere hoy, que sigamos compartiendo de su palabra. Amén. Bueno, Padre, te bendecimos. Este es un tiempo bueno para nosotros siempre, Señor, de estar recibiendo una y otra vez la enseñanza de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos afirma. Tu palabra, Señor, oh Dios, nos revela tu corazón. Y queremos conocerte más, Señor. Conocer más tu corazón. Conocer más tu voluntad. Saber el deseo tuyo, Señor, hacia la humanidad, hacia nosotros mismos, Señor. Te amamos, Señor, y te necesitamos todo el tiempo, Señor. Necesitando. Tú eres nuestra vida, Señor. Sin ti no podemos vivir, Señor. No vivimos una vida que realmente valga la pena, Señor, que realmente sea trascendente en la eternidad. Y queremos, Señor Jesús, estar apegados a ti para que podamos ser un testimonio y un instrumento en tus manos, Señor, para bendición de los demás, pero ante todo para la exaltación y la gloria. Gloria a Dios. Y seguimos allí en la palabra del Señor y vamos a meditar en Hebreos capítulo 1, Hebreos, perdón, capítulo 4, versículo 1, y vamos a ver allí algunas escrituras que son bien interesantes, bien importantes para nosotros. Estábamos hablando en la tarde acerca de la tentación que sufrió Jesús, de cómo Él se mantuvo en esa confianza en el Padre y siempre contrarrestó la tentación del enemigo con la palabra. Escrito está, y mantuvo su identidad, mantuvo su misión sobre la tierra, mientras que mantuvo también en su corazón lo que el Padre había ordenado, lo que Él le había dicho que debía hacer. Así que vamos a leer ahora Hebreos capítulo 4, hablando sobre algo importante que es el reposo de Dios. Lógico, vamos a verlo así por encimita este texto, pero me parece muy interesante que pudiéramos meditarlo más a fondo. Dice, temamos pues, dice la palabra, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, ¿no? Entonces el Señor empieza hablándonos acerca del temer, ¿no? Temamos pues, ¿cierto? Temamos pues, no sea que no entremos en el reposo. Entonces para eso vamos a ver el texto anterior, ¿no? El capítulo, el capítulo 3, porque allí empieza hablando sobre el reposo. Entonces, ¿por qué debemos temer? Entonces aquí es donde dice la palabra. Por tanto, hermanos, dice el versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos, participantes, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó del Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, ¿no? Como ambos fueron fieles, ¿no? Y está comparando tanto a Jesús como a Moisés, los está comparando entre los dos, porque Moisés representa la ley, Moisés es el representante pues de todo el antiguo pacto y Jesús es el representante del nuevo pacto. Entonces los compara a ambos y dice, ambos fueron siervos fieles, ¿no? Siervos fieles al Señor, porque de tanto mayor gloria es estimado digno este, o sea, Jesús, cuanto que la casa que la hizo, ¿cierto? O sea, es más honroso, es más honrado, podríamos decir, quien construyó la casa que la casa misma. Y dice,
porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y sigue diciendo la palabra, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, veíamos eso anoche, ¿no? Dulos, el esclavo, el siervo voluntario del Señor, y dice, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Hijo sobre su casa quiere decir que es heredero, el heredero del Padre. Dice, la cual casa somos nosotros. Somos nosotros, la iglesia de Cristo. Somos la casa del Señor. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Ok. Entonces empieza a hablar acerca del reposo de Dios en este contexto de hablar quién es Jesús, ¿no? En comparación, pues, a Moisés, que construyó el tabernáculo, pero luego dice, Jesús es el dueño de la casa y el tabernáculo de Jesús es su iglesia, su iglesia. Dice, por lo cual, como dice el canto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, ¿no? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, el pueblo de Israel también tuvo su cuarentena, no de días, sino de años. Y recordemos la razón que por esa rebeldía que hubo en sus corazones, de quererse devolver a Egipto, a causa del reporte que trajeron los espías, ¿no? Eran 12 espías y de los 12, solo 2 trajeron un buen reporte. Los otros 10 se empezaron fue a quejar y a desanimar al pueblo a tal punto que desearon devolverse inmediatamente y querían morirse ellos y que se murieran sus hijos. Y Dios dijo, no, tal vez ustedes sí, por su incredulidad van a quedar tendidos en el desierto, pero sus hijos son los que van a entrar. Es la siguiente generación, es la que va a entrar a poseer la heredad que yo he tenido para ustedes. Y dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. A propósito de tentación, ¿no? Que estábamos hablando de Jesús. Donde me tentaron vuestros padres. O sea, en esta oportunidad el pueblo tentando a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Recuerda lo que le respondió Jesús a Satanás. Me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Qué tremendo. Siempre están ellos con doble ánimo. Siempre están ellos como que a veces sí y a veces no, ¿no? Sin tener una decisión firme de ir adelante, sin tener una estabilidad en su fe, sino siempre dudando, siempre vagando, como dice aquí la palabra, en su corazón, yendo de aquí para allá sin tener algo correctamente establecido en él. Y dice, y no han conocido mis caminos. Recuerda que los salmos dice que el pueblo de Israel solo vio las obras de Dios. El único que conoció sus caminos fue Moisés. Dice, yo le revelé a Moisés mis caminos, yo le notifiqué mis caminos. Al pueblo de Israel no, porque ellos nunca estuvieron listos para entender más allá de lo que veían sus ojos físicos, de lo que percibían sus sentidos físicos. Entonces nuestra fe debe estar sostenida más allá de los sentidos, debe estar sostenida debe estar sostenida en nuestro espíritu. Nuestra fe debe estar sostenida no en lo que perciben las circunstancias y los sentidos, sino en aquello que Dios ha puesto delante de nosotros, que es su palabra y sus promesas. Dice en Hebreos 3:11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, el Señor se aira cuando hay un corazón dubitativo, cuando hay un corazón inconstante, cuando hay un doble ánimo en nosotros. El Señor se aira, el Señor se molesta. Y sabes, le prometió el Señor al pueblo, a esta generación, no entrarán.
Ustedes no van a reposar. ¿Qué no los ha dejado reposar? ¿Qué no los ha dejado entrar a ese reposo? La incredulidad. Y es algo que yo quiero dejar en tu corazón en esta noche. Nuestra incredulidad nos impide descansar. Nuestra incredulidad nos impide entrar en el reposo que Dios quiere que nosotros vivamos. Y dice el versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ahí está clarito, para apartarse del Dios vivo. Que no haya en vosotros corazón malo. ¿Cómo llama el Señor aquel que es incrédulo? Un corazón malo, duro, que está juzgando continuamente a Dios. Dios para él es el responsable de todo lo malo que le pasa, ¿cierto? Dios es injusto, Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo. Y todo el tiempo anda con un reclamo en su corazón, ¿cierto? Ese es un corazón incrédulo. Y dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Muy importante esto, ¿no? Todos los días, estarse ¿qué? Exhortando. ¿Qué significa exhortarse? Animarse. Anímense los unos a los otros. ¿Para qué? Para que no entren en el endurecimiento que trae el pecado. Y una cosa muy importante es que si tú persistes en el pecado, si tú reincides y reincides en el pecado, sobre todo ese pecado de incredulidad, sobre todo ese pecado de rebeldía, eso trae dureza al corazón. Y la dureza del corazón nos impide ver las cosas como Dios las ve. No podemos ver el mundo, no podemos ver nuestro alrededor como Dios lo ve, como Dios lo percibe, sino lo vemos como cualquier persona en el mundo percibe las cosas y nos dejamos guiar por lo que las personas mismas se dejan guiar. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Lo vuelve a insistir. No vuelvas a caer en esa actitud. Dureza del corazón. Si oyes hoy su voz. Y yo quiero que hoy empieces a clamar al Señor y a decirle, Señor, yo quiero ser sensible a tu voz. Oírte, Señor. Oír tu voz. Oír qué es lo que tú quieres. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Y no endurecer el corazón. Dice el versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Te estoy hablando de esa primera generación. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Con quiénes? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y no tengo tiempo ahora de leerte ese pasaje, pero efectivamente así fue. Tal como el Señor lo profetizó, tal como el Señor les dijo, ustedes van a caer en el desierto. Son ustedes, no sus hijos, no la generación que viene, no, ustedes que han tenido esa actitud de dureza, de incredulidad en su corazón. La incredulidad te impide a ti entrar en el reposo, en el descanso de Dios. Y dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y con ira al Señor, como lo acabamos de leer, se los prometió. Ustedes no entrarán, no entrarán. Las personas incrédulas no van conmigo. Las personas incrédulas, les dice el Señor, no van adelante hacia mi propósito y hacia el destino que yo tengo trazado para mis hijos. No, sino se quedan aquí, del otro lado. Su herencia, ¿cuál va a ser? Esta arena. Su herencia, ¿cuál va a ser? Este desierto. No van a poder ver la abundancia de la tierra prometida. Y dice el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad. Ese es sencillamente el resumen de este capítulo. La incredulidad nos impide entrar en el reposo de Dios. Pero ahora sí entremos al capítulo 4, porque allí es donde hay algo muy especial. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Sí?
Temamos pues, temamos ¿por qué? Por el ejemplo que acabamos de ver de esta generación incrédula. Tengamos temor en el corazón y miremos que no dejemos de alcanzar esto que el Señor nos está prometiendo. Y dice el versículo 2, porque también a nosotros, y aquí ya entramos nosotros, esta generación, así como el Señor le habló a esa generación, ahora le habla a esta generación. Él dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, ¿cierto? Se nos ha anunciado lo mismo, esa buena noticia de que hay una herencia, esa buena noticia de que tenemos un Padre, esa buena noticia de que existe un reposo. Y quisiera desplayarme, como se dice, aún más profundamente en este tema y en esta interpretación de lo que es el reposo de Dios, aún desde el Génesis, cuando dice el Señor que descansó de sus obras, todo esto, pero vamos a mantenernos aquí en Hebreos 4, y dice, pero no les aprovechó, ¿cierto? Venía una buena nueva, pero no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó el oír la palabra? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vuelvo a repetir, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. A ellos no les aprovechó. ¿Por qué? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No hubo fe, no hubo fe en el corazón. Es decir, cuando tú escuchas y oyes en un lado y en otro la palabra del Señor, pero no hay fe, dice aquí mismo este versículo, ¿qué está diciendo? No va a hacer efecto, no te va a aprovechar, no va a hacer efecto en tu vida, no te va a traer el beneficio que trae la palabra para ti, no va a ser efectivo en ti por falta de fe, por falta de fe. No será efectiva la palabra, no te traerá esos beneficios y esas bendiciones que promete el Señor, que dice allí en la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañado de fe. Es decir, la fe es fundamental para que la palabra traiga el cumplimiento de todo lo que el Señor nos ha prometido. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, ¿cierto? Ira contra los incrédulos, pero está diciendo aquí, los que hemos creído sí entramos, los que sí creemos entramos. Dice, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahí es donde entra esta parte que les decía de Génesis, ¿no? Aunque las obras suyas, las obras del Señor, estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque el Señor terminó de hacer sus obras, dice la palabra, y reposó. Por eso está el séptimo día, que es el reposo de Dios, ¿cierto? En el sexto creó al hombre y en el séptimo reposó de sus obras, ¿cierto? Reposó de sus obras. Y eso tiene un significado precioso, ¿no? De cómo el Señor descansa, de cómo el Señor deja ya, como no es que abandona su obra, no es que Él termina y abandona su obra, sino que lo que Él tenía, esa primera etapa que Él tenía que hacer, ya Él lo construyó, lo hizo todo y ahora entra en una labor diferente, eterna, ¿no? En donde empieza a tener un acompañamiento en la creación y empieza a permitir que nosotros mismos como seres humanos participemos de su obra. Ya Él empieza a extender su obra es a través de nosotros, ¿no? Sigue operando es a través del hombre. Seguimos allí, bueno, dice allí el versículo 4, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces, como que está haciendo el apóstol, el escritor de Hebreos, una comparación. ¿De qué está hablando? Si el Señor ya reposó, ¿de qué está hablando? De que nosotros entremos en ese mismo reposo. Entonces dice otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta, escucha,
puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, otra vez determina un día Dios, como dando otra oportunidad, como diciendo Dios, está bien, les doy otra oportunidad, ¿sí? Y dice, otra vez determina un día, hoy, y el día es hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En los Salmos vuelve a decir el Señor las mismas palabras. Y dice ya terminando esta parte y refiriéndose a Josué, ¿no? Josué, que fue el sucesor de Moisés y quien introdujo a Israel a la tierra prometida. Amén. Él lo introdujo. Pero mira lo que dice tan interesante. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, porque si la tierra prometida, está diciendo aquí el Señor a través del apóstol, está diciendo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, si el reposo hubiera sido la tierra prometida, no hablaría después de otro día. No hablaría de otro día, no se estaría refiriendo a que todavía no se ha conseguido, ¿cierto? Por tanto, dice el versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Del mismo modo que Dios descansó, que nosotros vivamos en ese reposo. Por eso es que nosotros no guardamos un día de reposo, porque en Cristo no guardamos un día de reposo, sino tenemos una vida de reposo. Por eso es que nosotros no practicamos el día de reposo, porque en Cristo ya fue cumplido el reposo y Jesús mismo dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Es decir, yo soy el reposo. No tienes necesidad de tener un día en especial, sino todos los días para ti deben ser días de reposo, días de descanso, una vida completamente descansada en mí. Aleluya, tú debes reposar. No tener una vida agitada, no tener una vida llena de ansiedad y luego guardar solo un día como para tomar un respiro y otra vez volver al agite de la semana, al agite del mundo. No, nosotros no somos llamados a vivir en esas condiciones, sino a vivir en el eterno reposo del Señor, a reposar, a descansar, a saber que Él nos da a nosotros esas fuerzas, esa fe. Entremos en ese reposo de Dios y sigamos adelante confiando en el Señor. Y dice la palabra nuevamente, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos es un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo por descansar. Tenemos que hacer un esfuerzo por descansar, porque nos gusta mucho la actividad. Nos gusta mucho el estar trabajando, nos gusta mucho el estar allí sudando. Y el sudor muchas veces habla de nuestras propias fuerzas. Y tenemos que descansar en el Señor. No quiere decir entonces no trabajar, no quiere decir entonces dejar a un lado nuestras responsabilidades, pero sí significa poner todo en las manos del Señor, sabiendo que Él se encarga de nosotros, que no somos nosotros mismos los que debemos echarnos a cuesta nuestro destino, nuestro futuro, nuestra vida, sino está en las manos del Señor. Y entrar en ese descanso, entrar en ese disfrute. La vida tiene que ser para nosotros un disfrute, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Como dice Pablo, gozaos en medio de todas las pruebas, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en medio de toda circunstancia. Lo dice Pablo y lo leíamos también de Santiago. Regocíjense, gócense cuando estén en diversas pruebas. Amén. Entonces es mantenernos nosotros en ese reposo, mantenernos en ese descanso, mantenernos confiados en el Señor. Y ya terminando, viene un versículo que es espectacular, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios está viva. Amén. Está diciendo, la palabra de Dios está viva. Es viva y eficaz. Y allí esa palabra eficaz en el griego tiene relación con energía. Tiene relación con energía. ¿Qué quiere decir? Que es eficaz en que cumple el propósito para el cual es enviada. Que no se queda sin cumplir su propósito. Es una palabra que está trabajando. Es una palabra que está obrando continuamente. Y acá, ¿por qué introduce este versículo precisamente en este contexto del reposo? ¿Por qué lo introduce el Señor allí? Porque está hablándonos de que ese es el motor de nuestra vida. Lo que causa el descanso en nosotros es la palabra de Dios, porque tú recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra produce fe en nosotros, produce fe, y la fe es la que alimenta nuestro reposo, nuestro descanso en el Señor. Entonces, si la palabra de Dios está cumpliendo su trabajo, está haciendo su efecto en nuestro corazón, en nuestro espíritu, esa palabra va a cumplir el propósito para el cual ha sido enviada por parte del Señor. Y dice la palabra, ¿de qué modo? ¿De qué modo cumple la palabra ese efecto en nosotros? Dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Y aquí se está refiriendo, recordemos que este pasaje, esta carta está dirigida a los hebreos, dirigida a los judíos, a quienes conocían los sacrificios, a quienes conocían todo lo que hacían los sacerdotes allí en el tabernáculo. Y está hablando del cuchillo que los sacerdotes usaban para desprezar a los animales que sacrificaban. Dice la palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Lo que está diciendo es hasta dividir correctamente lo que es de mi yo, lo que es de mi ego, de lo que es del Espíritu de Dios. La palabra de Dios penetra, es profunda, es cortante, es filosa y entra hasta dividir lo que es de mi yo, de lo que es del Señor. Y dice, penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y allí se refiere a la víctima del sacrificio, que los sacerdotes cogían ese cuchillo y empezaban a desmembrar, empezaban a meter ese cuchillo, y la palabra tuétano significa las médulas de los animales, de la columna, y cómo dividían al animal por pedacitos, ¿no? Y eso es lo que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor penetra tu corazón. La palabra del Señor empieza a traspasar tu vida, empieza a meterse donde tú no quisieras que nadie más se metiera. Y muchas veces el Señor es tan incómodo con nosotros, empieza a meterse en lugares donde decimos, Señor, no más, no me confrontes más, no me lleves más a lo que realmente está sintiendo mi corazón. Yo no quiero que te metas allí, pero allí es donde Dios se quiere meter. ¿Por qué? Porque es como el cirujano que tiene que entrar hasta donde está la enfermedad, a donde necesita ser operado, a donde necesita ser transformado. Allí el Señor mete la mano, allí el Señor mete la espada, el bisturí de su palabra, y te corta y quita todo aquello que es del alma, todo aquello que es pecado, todo aquello que genera esa incredulidad, ese cáncer que te está matando y que te está impidiendo tomar lo que el Señor te ha llamado a tomar. Y es necesario que el Señor entre, que el Señor penetre allí con su palabra. Su palabra tiene ese efecto, penetrar hasta lo más profundo de tu corazón. Y dice la palabra, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra. Empieza a dividir. La palabra discernir quiere decir que divide, pone a un lado los pensamientos y las intenciones del corazón, como que nos lo muestra. El Espíritu Santo por la palabra de Dios nos muestra, mira, estos son tus pensamientos, esto no debe estar en ti, estos son tus intenciones, estas son las cosas que estás maquinando en tu corazón, que no son correctas, que no van conmigo, que no son de la fe,
fe. Esto no tienes que poner aparte. Esto no tiene que seguir en ti. Y nos incomoda que el Señor haga eso. Nos incomoda que el Señor nos confronte. Nos incomoda que el Señor llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos haga ver nuestro error y nos haga ver la condición real en la que nos encontramos. Pero es necesario, así como la persona que va al cirujano y está siendo operada, no le puede decir al cirujano: no más, no cortes más, no te metas más en mi vida, no te metas más en mi cuerpo, no quiero que estirpes más. Pero es necesario. Él en sus estudios se ha dado cuenta de que lo que tienes ahí es maligno y tiene que ser extirpado, tiene que ser sacado, tiene que ser arrancado de tu vida para que tú puedas sobrevivir y puedas tener una vida más larga. Y eso es lo que quiere el Señor, que tú tengas una heredad, que tú tengas una vida más larga con Él, una vida eterna de disfrute, no una vida cristiana llena de cargas y llena de dificultades, porque esa no es la vida real que Dios quiere para ninguno de nosotros, sino una vida descansada, en reposo con Él. Por eso es que se mete a lo más profundo de nuestro corazón, no solo va a incomodarnos porque sí, porque a Dios le gusta vernos hacer gestos y vernos todos mortificados. No, ese no es el deseo del Señor. El deseo de Dios es cambiarnos, transformarnos de adentro hacia afuera. Y termina diciendo este pasaje, no sigo más adelante, sino aquí termina: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, todo lo descubre el Señor. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada le podemos esconder. Nada tú le puedes esconder. Tal vez a los hombres sí, tal vez al pastor tú le ocultas las cosas y él se come el cuento y dice: yo pensaba que era por otro lado, ¿cierto? Tal vez a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, a tu líder, a quien sea, le escondes las cosas y las maquillas y las presentas de un modo que no sea como tan evidente. Pero sabes una cosa, aquí está diciendo la palabra: ante su presencia todo es manifiesto, dice la palabra. Todas las cosas son desnudas ante el Señor y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y antes de que te vayas a los cielos a dar cuenta, mejor da cuenta aquí, mejor da cuenta mientras estás con vida aquí sobre la tierra, y ponte a cuenta con el Señor. Cualquier cosa, cualquier desobediencia, cualquier rebeldía, cualquier incredulidad, sácala de tu corazón. Quiero terminar diciéndote: si Josué hubiera entrado al pueblo de Israel al reposo del el cual el Señor prometía, no estaríamos hablando de otro reposo, no estaría el Señor insistiendo en otro reposo. Pero sabes una cosa, dice claramente la palabra del Señor que cuando Dios sacó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, no la sacó realmente hacia esa tierra en particular, lo sacó hacia Él mismo, porque la herencia que tú y yo tenemos es Él, es Él. El reposo no es Israel. El reposo no es ese país, el reposo no es esa tierra, el reposo ni siquiera es la iglesia de Cristo, el reposo es Dios mismo, Dios mismo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible ver al Señor, sin santidad y sin fe es imposible ver a Dios. Dios es nuestro reposo. Y con esa palabra quiero que te vayas a descansar en esta noche. Medítala. Medítala en tu corazón esta noche. Medita esto en tu corazón y deja que el Espíritu Santo te hable. Y entra a reposar, a descansar en el Señor. Él tiene lo mejor para ti. ¿Por qué no oramos y terminamos esta noche con gozo en nuestro corazón? Gracias, Padre. Gracias te damos. Gracias aún, Señor, por confrontarnos. Nos incomoda que nos confrontes. Nos incomoda que a veces, Señor, oh Dios, tengas que ir tan profundo dentro de nosotros. Pero es necesario, y tú lo ves necesario. Tú ves necesario extirpar todo aquello, Señor, oh Dios, que no debe estar en nosotros. Cámbianos, transfórmanos, Señor, oh Dios. Haznos más a ti, a tu imagen, Señor. Más como tú eres, Señor. Tu palabra dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entre más somos como tú,
más descansamos de nosotros, más descansamos de cargar con esa apariencia en nosotros, con ese deseo de sobresalir, con ese deseo, con esas cosas de nuestra carne. Descansamos cuando aprendemos a ser mansos y humildes como tú, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos que tú te formes en nosotros, que tú, Señor, cada día formes tu imagen en nosotros, Señor. Te manifiestes más en nosotros y entonces entrar en ese reposo que produce la fe, en ese reposo que produce tu presencia dentro de nosotros, Señor. Llévanos a descansar en ti, Señor. Descansamos en ti en esta noche, reposamos en ti. Te damos gracias por la hermosa palabra tuya y por revelarnos día a día lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo te bendigo en esta noche y te recuerdo, bueno, mañana tenemos nuestra celebración preciosa a las 9 de la mañana. Aquí mismo estaremos ministrando y yo sé que el Señor tiene una palabra también especial para cada persona en el día de mañana. Así que únete a nosotros a las 9 de la mañana. Estaremos celebrando al Señor y estaremos nosotros recibiendo más de su ministración. Y ven con oídos listos, ven, acércate con unos oídos dispuestos a que el Señor te hable y que te deje claro en tu corazón qué es y cuál es su deseo para ti. Amén. Y quiero hablar mañana con respecto a muchas de las cosas que estamos viviendo, que estamos pasando en este tiempo, apuntando hacia un propósito muy tremendo de parte de Él aquí sobre la tierra. Bueno, entonces nos despedimos en esta noche y deseamos que tengas un buen descanso, un buen reposo en el Señor, reposo en fe. Amén. Confiando cada vez más en Él. Les amo. Mi esposa también está aquí ocupadita estudiando, pero aquí estamos con ustedes deseando realmente que Dios les esté bendiciendo más y más. Mis hermanos, que descansen. Conéctense con nosotros mañana, 9 de la mañana. Dios les bendiga.